educativa en el Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa y actualmente está cursando la maestría en producción editorial en la UAM Morelos. Cuenta con amplia experiencia en diseño, desarrollo e implementación de cursos presenciales, híbridos y virtuales en las áreas de innovación, tecnología y comunicación, también periodismo, tanto a nivel nacional como internacional. Se ha desempeñado como coordinador de radio en la UAM Morelos y ha sido diseñador y mediador de cursos en el campo virtual de La Salle, México. Como reconocimiento de su experiencia y habilidades, ha sido jurado del Premio Nacional de Periodismo en 2021 y actualmente fue presidente del jurado en 2022. Entre sus publicaciones destacadas se encuentra un libro sobre estrategias didácticas para la educación en línea, publicado por la Universidad de La Salle, México, y un capítulo del libro internacional sobre educación y democracia 2.0 con el tema de literacidad informacional y noticias falsas, hablando de tema, publicado por Editorial Brill en Boston. Actualmente se desempeña como jefe de cultura digital en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es miembro del jurado del Premio Nacional de Periodismo 2023. Así que muchísimas gracias por su presencia y pues cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por su paciencia. Ha sido una jornada larga, no hubo pausa para estirar mucho las piernas, entonces voy a tratar de ser eficiente con el tiempo. Quienes traigan computadora, algunos ejercicios pueden ser más cómodos en la computadora y sobre todo porque hay una herramienta que es específicamente para periodistas, pero que funciona mejor en la computadora. En celular es un poquito incómodo, ¿vale? Pues lo primero, un pequeño comercial, como bien lo dijeron, estoy como parte del jurado del Premio Nacional de Periodismo, este año otra vez como presidente del jurado. Quiero invitarles a todas y a todos los que hacen periodismo, particularmente periodismo enfocado a la salud, a que manden sus trabajos. No cuesta nada mandar el trabajo y lo peor que puede pasar es que se saquen el premio y creo que vale la pena. Entonces, bueno, una invitación a todas y a todos. Ponme la presentación, por favor. Bien. El propósito es que ustedes puedan identificar la aplicación de herramientas para su trabajo periodístico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial o qué venía pasando en términos generales? Ya lo han platicado las personas que me han antecedido, pero bueno, saber que mucho de lo que estábamos aplicando, mucho de lo que estábamos ocupando eran sistemas de automatización. Todo el tema del reconocimiento óptico de caracteres, que ahorita ya lo damos por sentado. Yo puedo recordar los tiempos en los que no era tan simple, o sea, aún con un buen escaneo no necesariamente tenías las mejores condiciones. El reconocimiento de imágenes, el hecho esto que nos platicaban hace ratito, de tener una imagen y que un sistema te pueda describir la imagen, puede identificar los elementos que componen la imagen y pueda describirla, que es algo que hoy día podríamos hacer con varias de las herramientas de IA generativa, pues eso ya es otra parte. La transcripción de audio, que parece muy simple, pero el hecho de que hoy día tú puedas subir un video a YouTube y el hecho de que minutos después de que el video ya está arriba se procese y salga la transcripción automatizada, ya es una realidad que es, como bien decía Gabriel, es una cuestión de los supersónicos. ¿Y qué otra? La traducción es otra. Hoy día podemos encontrar muchos contextos donde ya no es el idioma una barrera. Hasta hace poco todavía cuestiones, por ejemplo, había estas aplicaciones de las que hemos hablado en otros años, como por ejemplo esta de Clubhouse, o ahora, bueno, los espacios que tiene X para hacer conversaciones de voz. Pues antaño teníamos el problema de que si yo no hablaba el idioma de la persona, pues yo no entendía. Ahora se incluyen herramientas de traducción simultánea que, si bien no me permiten escuchar todavía la voz del otro en mi idioma, sí me permite leer la transcripción de lo que el otro está diciendo en el idioma mío. Pero ¿qué viene y qué es lo que nos genera como pues mucho, como la buzzword, dicen en inglés, esta palabra como muy importante o que ha tomado trascendencia, sobre todo por asuntos publicitarios, digamos, sí es cierto que transforma lo que estamos haciendo, pero también es cierto que le estamos metiendo mucha galleta para hacerlo
que se entienda, que se note. Es el tema de la inteligencia artificial generativa. La siguiente, por favor. Bien, aquí hay 3 herramientas que son, digamos, como las más comunes, las que todo el mundo hoy día está utilizando. Está el ChatGPT, que esa pues más promoción no puede tener. Luego está la última iteración que está trabajando Google, que es esta de Gemini o Gemini, y Copilot, ¿no?, de Microsoft, que ahora también un poco con bombo y platillo, la integración con las herramientas de ofimática, diciendo que pues ya al final toda esa talacha que bien también decía Gabriel, que te ponían a hacer a altas horas de la noche, esa de la presentación que hay que sacar antes de que nos vayamos, ya puedes irla resolviendo, incluso con imágenes que no tienes que estarte preocupando por el tema de derechos, porque están generadas específicamente para acompañar el texto que tú estás poniendo. De estas 3, algo que es importante es que, bien lo platicaban en las sesiones anteriores, es que tienen características propias, es decir, si bien, por ejemplo, ChatGPT escogió un modelo en el que la parte gratuita tiene ciertas limitaciones, tienes que pagar para poder acceder a otras cosas. En el caso de Gemini sigue teniendo algunos detalles, pero es muy interesante el avance que va teniendo y sobre todo la capacidad que tiene de poder juntar a varios de los servicios que está teniendo Google. Y finalmente, bueno, Copilot, que la ganancia que tiene, como bien lo comentaban antes, tiene que ver con el poder darte los vínculos a las fuentes. En Gemini también te da vínculos a las fuentes, y algo que siempre es útil en cualquiera de los 2 casos es de todas maneras echarle una vuelta a la fuente, porque a veces, a pesar de que te pone la fuente, puede ser que cree algo que no. Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué hacen esto o para qué nos puede servir? Nos puede servir para generar ideas, la famosa pleito que tenemos con la hoja en blanco, que esto pasa a todos, nos pasa en periodismo, pero pasa a los tesistas, pero pasa a todo el mundo. Bueno, pues te ayuda un poquito a adelantar el camino, ¿no?, y a decir, bueno, no tengo necesariamente la hoja en blanco, sino que ya puedo partir de ciertas ideas. En el caso de entrevistas, y esto me parece que es interesante para quienes son estudiantes de comunicación, pero funciona para cualquiera, no nada más te sirve como para darte ideas acerca de las preguntas, pero incluso puedes hacer una especie de sparring, una especie de simulación de qué pasa si pregunto esto. A veces nos pasa, sobre todo cuando estamos en las prisas de conseguir cierta información, que no siempre planteamos la pregunta de manera adecuada. Bueno, estas herramientas nos ayudan bastante a ver que si me está contestando probablemente puede haber algo en mi pregunta, entonces me puede ayudar a refinar mis cuestionarios, y eso es algo que es muy interesante. También en el caso de Copilot, por ejemplo, me puede ayudar a verificar algunos hechos, porque yo puedo poner, por ejemplo, preguntarle y decirle, oye, ¿es cierto que el presidente declaró algo en contra de Ecuador, ¿no?, del gobierno de Ecuador? Y entonces ya me dirá, sí, hay cuestiones, hay declaraciones del presidente, ¿no?, en ese sentido, y aquí hay una, y acá hay otra, y si quieres saber más sobre eso, hay todas estas notas en video que también hablan de lo mismo, ¿no? Entonces ya puedo decir, no me habían choreado, sí es verdad. Entonces, ¿para qué otra cosa? Y esto es también muy importante. El periodista, la persona que ejerce periodismo, trabaja constantemente con el lenguaje. Y una de las cuestiones que muchas veces pasa es que por la velocidad a la que trabajamos, a veces revisamos, y aunque volvamos a revisar, nos pasa esto que pasa en el mundo editorial, que es que nos quedamos, dicen esta parte de que nos quedamos ciegos ante lo que estamos leyendo, leímos ya varias veces y no encontramos los errores. Estas aplicaciones, estas 3 que vimos al inicio, nos sirven también para editar y para revisar. ¿Cómo lo podemos hacer? Metemos el texto que nosotros decimos y le preguntamos que actúe, le decimos actúa como un, por ejemplo, corrector de estilo, y dime cuáles serían las correcciones que me podrías proponer, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Ahora, aquí lo que hay que preguntarse es, para la gente que ya lo ocupó, pues ¿para qué lo ha usado y cómo le ha salido? ¿Hay alguien a quien realmente le haya acortado el camino a la semana? Sí, ok, pero son poquitos. También alguien que le haya allanado el camino. Bueno, esto es muy importante. ¿Qué tan fácil es que te allane el camino? Muchas veces me ha tocado gente que dice que eso no sirve para nada porque yo le pongo algo pero no me entiende. Bueno, pues es que hay que, un poco lo platicaban en las sesiones anteriores, hay que saber qué preguntarle, cómo preguntarle. E incluso, les digo, esto también tiene que ver con cómo solicitamos la información.
Vamos a la que sigue, por favor. ¿Cómo podemos obtener mejores respuestas? Entre más contexto le demos. Si no le damos contexto, y esto lo platicaban también en sesiones anteriores, si no le damos contexto, difícilmente va a entender en qué sentido va la pregunta. O sea, tú le puedes agarrar y poner simplemente la pregunta, pero esa pregunta te va a decir, bueno, pues eso se puede contestar así o se puede contestar asado. Ese contexto, ¿cómo se lo puedes dar? Se lo puedes dar todo de un jalón, o lo puedes ir haciendo en conversación. Por eso la lógica de chat y por eso la idea de que vaya guardando como esta memoria de lo que ya le preguntaste, de lo que ya te dijo, para que puedas ir refinando. Entonces, primero podrías hacerlo, tal vez todo le decía de un jalón, o podemos ir, bueno, pues diciéndole ahora, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con aquello? Y poco a poco va refinando. ¿Qué otra cuestión es fundamental acá? Establecer el rol de la herramienta. No es lo mismo que yo le diga a la herramienta, actúa como, qué sé yo, actúa como el socio mayoritario capitalista de una empresa transnacional tal, a que yo le diga, actúa como el líder de la comunidad de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? O sea, son maneras de actuar, maneras de pensar completamente diferentes, y en esa actuación también le estamos dando el contexto. Es la manera en la que quiero que me conteste. Actúa como un periodista profesional, ¿no? O actúa como un tomador de decisiones en tal, y dime tal, o actúa como un asesor, ¿no? Si le pido que actúe como un asesor, el tipo de respuesta que me va a dar es como de alguien que me asesora. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, esta le va a la primera práctica, porque este es taller, esto no es para estar aquí, que yo me ponga a platicar solito. Yo recomendaría, digo, aquí hay dos opciones, lo pueden hacer o por mesa, o sea, como entre varios, o lo pueden hacer individual. Quien lo quiera hacer también no es obligado, ¿vale? Entonces, la primera práctica tiene que ver con diseñar su prompt. Aquí ya nos habían dicho que uno de los trabajos del mañana es aprender a preguntarle a la inteligencia artificial, y eso pasa por escribir tu propio prompt. Ya nos pusieron incluso en una de las charlas un ejemplo de cómo puede quedar redactado, y entonces, ¿qué elementos me parece que tiene que tener y que creo que serían los que tendríamos que tener claros? Tiene que ser claro y conciso. A la inteligencia artificial no le interesa el rollo. Entre más rollo le pongas, más la respuesta que te va a dar va a ser una respuesta menos eficiente. El contexto que le tienes que dar es relevante. Si tú le das datos que no aportan en la respuesta, te va a estar dando también cosas que igual no van al caso con lo que le estás preguntando. Tiene que ser preciso. Trabajar con una pregunta abierta o bien darle una instrucción clara, ¿no? Puede ser que lo que quieres hacer es preguntarle, o le quieres dar una instrucción de, con esta información, haz esto. Hay que buscar ser neutral. Hablaban mucho del tema de los sesgos. Si tú le alimentas sesgos, ahora ya las están entrenando para que cuiden esta parte de los sesgos, pero aún así, si tú la alimentas con sesgos, lo más probable es que la respuesta que obtengas sea una respuesta con sesgos. Darle ejemplos, si es necesario. Muchas veces tú le puedes decir, a partir de este ejemplo, desarróllame tales cosas que son parecidas a esto que te estoy proponiendo, y hacer una longitud adecuada, ni tan cortito que no le permita a la inteligencia identificar qué es lo que necesito, pero tampoco tan largo que le dé elementos que la distraigan del objetivo al que yo quiero llegar. Si ustedes se dan cuenta, todo esto que le estamos poniendo acá a la inteligencia artificial no es menos de lo que tendríamos que darle a una persona a la que le estamos pidiendo algo, en cualquier caso. Esto pasa en el trabajo, con los colaboradores, con la gente con la que tengo que colaborar para sacar un trabajo, ¿no? Muchas veces así de que, no, pues es que no me dijo, no, pues es que yo no sabía, bueno, pues es que este no me dijo o no sabía, pues tiene que ver con que no tuve estos elementos. Entonces, yo la primera propuesta que les haría, daríamos un breve momentito para que lo trabajen, es que diseñen su prompt con base en estos rasgos y traten de correrlo en las tres plataformas. Les digo, por eso me parece que poderlo hacer en la misma mesa podría estar interesante, porque así mientras que uno lo corre en ChatGPT, el otro lo pone en Gemini y el otro lo pone en Copilot, y la idea es que comparen las respuestas y con base en eso platiquemos un momentito. ¿Les parece bien? ¿Sí? Quien quiera, quien no, pues nada más igual anótelo y lo puede hacer también después en su casa con calma, ¿sale? Esto nos va a pasar más con la siguiente herramienta, que tal vez algunas prácticas las van a tener que hacer en casita, ¿vale? Pero bueno, la idea es que se lleven la práctica y sobre todo que lo intenten, porque eso es lo que le va a dar sentido a lo que están haciendo. Adelante, vamos a dar ahí unos 5 minutitos. Por ejemplo, no hay información sobre el algoritmo de
ahí lo tendré que ver. O sea, ahí tienes que dar este clic a la derecha. Cualquiera de los servicios, hacer login y nada para usarlos para este ejercicio. Ajá. Copilot. Desactualizado. Ok. Sobre todo, ¿no? Ahí hay un detalle, por ejemplo, el tema del acceso a ciertos datos. Por ejemplo, pasa mucho con INEGI. INEGI tiene muchísima información, pero esa información no está tan visible, ¿no? Y estas tecnologías no acceden a esa información de manera directa. Siempre es mediada a través de alguien más que lo reportó y lo puso en otro espacio, ¿no? Que es lo que pasa justamente a través de nota periodística y a veces, en algunos casos, documentos que están colgados en sitios de universidades y tal. A ver, ¿alguien más? Sí. Ajá. Sí, se me dificulta justo esto de la clasificación. En el día 1 qué tema, en el día 2 qué tema y en la conclusión. Entonces me pongo. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Acá había alguien levantó la mano. Por acá. Por acá, por acá, por acá. Yo vi la mano, ya no. Allá atrás. Pues fue muy bueno, me parece. Yo nunca lo había utilizado y sí me sorprendió porque le pedí el número de personas desaparecidas que hay en Jalisco. Ajá. Con un cierto periodo establecido. Ajá. Y utilizó como referencia el CISOBID y me puso incluso con separación de personas localizadas, con separación de hombres y mujeres, y también hace ciertas aclaraciones que las cifras se pueden distinguir entre los datos de la Fiscalía Especializada de Desaparecidos y de la Comisión de Búsqueda. Entonces me parece como muy completo, pues. Estaba pensando en que hoy va a haber una manifestación por un estudiante desaparecido. Entonces me puse a hacer el ejercicio, le pedí que me redactara la nota y lo que hizo fue que redactó la nota con base a otras notas de otros medios. Ajá. Eso, digamos, no está muy bien, pues, ahí medio hay que editarle mucho pero es muy rápido. Pero si lo complementas con esto, te queda ya un artículo muy completo y que ya no parece como que revolcaste de otros medios, porque ahora ya le añades el contexto de los desaparecidos que hay en Jalisco, le puedes pedir otra información y creo que pues, te puede servir para complementar otras notas. Y cuando haces un ejercicio menos como específico, le pregunté cuáles son los estados de México con más desaparecidos, ahí ya se perdió. Sí. Ya, y él mismo te dice, necesito que me digas como referencias de temporalidad, también como a qué te refieres con más desaparecidos, o sea, y claro. Me arrojó unas estadísticas, pero ahí se nota que ya está medio perdida. Que ahí, por ejemplo, puede ser importante tu definición de persona desaparecida. Ajá. O sea, ¿qué es una persona desaparecida? Y también la fuente, por ejemplo, tú podrías acotar también las fuentes. Y en la parte de la salida, eso es correcto también, la salida te la podría dar a manera, por ejemplo, decir, quiero que lo redactes en una forma de nota, o quiero que la redactes en forma de una crónica, o quiero que la redactes en la forma de tal. Y ahí algo que es interesante es que hay cosas que pasan, que básicamente lo que pasó es lo mismo que ha pasado otra vez, pero que lo que cambia son los actores y eventualmente algún detalle mínimo que hace diferencia. Pero el tema, por ejemplo, de las marchas, pasa mucho en Morelos, donde yo vivo, las marchas por el agua. Las marchas y manifestaciones por el agua están todos los días desde hace años. Y no importa cuándo leas el periódico, siempre hay una nota acerca de de la última marcha por el agua, y lo único que cambia son los nombres de los funcionarios, eventualmente el nombre de alguna persona declarante, y tal vez
detalles sobre en qué calle se dio el cierre, pero hasta luego las calles son la misma calle donde se cierra, porque ya sabe cuáles son los vecinos que siempre luchan por su derecho al agua, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Ahora, acuérdense siempre cuál es la lógica de la IA generativa. Lo que hace es predecir cuál es la mejor palabra que puede ir después de la que ya estoy poniendo. Por eso es que ChatGPT era una cosa de origen, era como rara, porque originalmente, sin considerar muchos datos, lo único que iba haciendo era tratar de predecir qué es lo mejor que iría después. Ahora lo que ya va haciendo, en la medida en la que se está alimentando todos estos sistemas, es que le van dando más información que permite que aquello que predice que va a venir después sea mucho más preciso, ¿vale? Pero aquí entonces es muy importante que qué es lo que yo le estoy pidiendo, cómo se lo pido y qué le estoy pidiendo que me regrese, en qué forma, tal, ¿sale? Bueno, este es un primer ejercicio, pero vámonos con el que sigue y vámonos rápido porque se acaba el tiempo y hay muchas cosas que hacer. Eso. Tenemos 3 herramientas más y estas son las 3 herramientas que me interesa platicarles el día de hoy. Digo, esta otra de ChatGPT y Gemini y Copilot están bien, pero bueno, en tanto están como siempre a la mano y tal. Esas son herramientas con multipropósito, ¿vale? También aquí dos también, una es más bien más multipropósito. Pero, ¿por qué es importante que empecemos con aquellas? Porque esa es como la puerta de entrada, o sea, tanto ChatGPT como todas estas, es la puerta de entrada a, digamos, como, es ese primer contacto que todos tuvimos con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y es, de alguna manera, la que nos permite entender un poco qué es, cómo funciona y qué puedo esperar de ella. Algo que también les recomiendo es que hagan el ejercicio de entrevista con estas inteligencias, las que vimos hace rato. Hagan el ejercicio de entrevista, establezcan unas preguntas que le harían a un experto en algo, y entonces díganle, actúa como un experto en tal, y pónganle el cuestionario a ver qué les contesta. Sobre todo, algo que conviene mucho cuando están aprendiendo a usar es en algo en lo que ustedes son expertos. O sea, pregúntenle algo que ustedes saben perfecto y que si lo contesta mal, ustedes ya saben que eso no estaba bien, ¿no? Entonces eso les va a ayudar muchísimo, porque eso les permite a ustedes ver en dónde hay las fallas. A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando le pido textos, aunque yo le diga que cuide, que el lenguaje sea no sexista y que sea incluyente, aunque yo se lo pida, le sigue costando muchísimo trabajo generar ese tipo de textos en español, ¿vale? Le cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, es algo que se irá perfeccionando con el tiempo, pero hoy por hoy sigue siendo un tema. Entonces, por ejemplo, son del tipo de cosas que sabe uno que puede tender a fallar. Tenemos 3 aplicaciones. La primera es una que se llama Pinpoint. Es desarrollada por Google y está hecha específicamente para periodistas. Se está pensado específicamente para el trabajo de los periodistas. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Esta es la que tendrían que usar como computadora para hacerlo. Entonces, probablemente lo que vamos a hacer es más bien que vayan tomando notitas y le tomen fotito a las prácticas y luego pues tal vez en casa lo hacen, porque ya intenté hacerlo en celular, pero no es la misma experiencia, basta. Pero lo importante es que ustedes sepan qué pueden hacer con ellas, ¿vale? Las otras dos sí se pueden usar en celular. La segunda se llama Chat PDF, que más o menos es la misma función que nos contaban de una de las dos inteligencias hace rato, donde tú puedes subir documentos y hacer preguntas al documento. O sea, preguntar sobre específicamente el contenido del documento. No es gratis, o sea, tiene una versión gratis que nos permite hacer cosas en el día. Ya si encontramos utilidad y tal, pues también hay que pagar, pero es lo mismo que pasa con las otras. Y finalmente una herramienta que tenemos para detección de deepfake en video, ¿no? Se ha hablado mucho del tema de que la inteligencia artificial generativa se está ocupando para hacer deepfakes. Entonces, bueno, ¿cómo podemos empezar a usar la misma inteligencia artificial para identificarlos? Esta es una de esas herramientas, hay que probarlas y para eso estamos acá. Entonces vamos a empezar con Pinpoint. Aquí abajo les puse el vínculo para entrar a Pinpoint. Ahí es importante que lo tengan. ¿De qué se trata Pinpoint? En 4 asuntos. El primero es que es un sistema que les permite generar colecciones de documentos de naturaleza multimedia relacionados con algo que ustedes están investigando, ¿vale? ¿De qué puede ser? De lo que sea. Incluso, por ejemplo, yo ahorita tengo que hacer una entrega-recepción administrativa y como parte de esa me piden, por ejemplo, que tenga mi consentimiento
consecutivo de oficios y por alguna razón mi ex secretaria se niega a dárselo a la siguiente persona. Entonces, como se niega a dárselo, yo lo tengo que generar, pero pues no lo voy a generar a pata, voy a usar un sistema que me permite hacer una colección, identificar los elementos, que ahorita les voy a platicar de ese método que está padrísimo, identificar elementos y que lo genere automáticamente. Ya yo no tengo que estar revisando oficio por oficio y capturando manualmente cada uno de los datos que necesito para mis consecutivos. Entonces, desde eso, que podría ser mi talachita de oficina tal, pero también para hacer estas investigaciones que son más de profundidad, que son de tener datos que van desde facturas de gastos del gobierno, no sé qué, o de lo que ustedes quieran, y les permite generar información con eso. Ahora, ¿cómo es? Primero es alimentar, ¿y qué es lo que hace? Bueno, pues lo que es texto, por ejemplo, si ustedes tienen algo escrito a mano, y ustedes suben la fotografía, eso escrito que ustedes suben la fotografía, se reconocen los caracteres y se pone como si fuera texto para buscar. Pueden subir pues cualquier documento y también el texto se convierte en buscable, pero también si ustedes suben un audio o un video, la voz hablada se transcribe automáticamente y ustedes pueden trabajar sobre las transcripciones y todo eso se los va a ir catalogando, se los va a ir etiquetando por las personas de las que se habla, por los lugares de los que se mencionan, por las entidades de las que se hablan, por las fechas, etcétera, etcétera. El segundo elemento, entonces es el primero, el segundo es lo de la parte de las transcripciones, el tercero es que ahora tiene también una función que permite extraer datos de documentos estructurados, que es lo que les decía yo que ahora yo estoy usando de inicio para hacer mi tema de entrega-recepción, pero que se podría usar, por ejemplo, para sacar de informes que tienen de distintos lugares datos de tablas, que siempre son las mismas tablas y que nada más hay que extraer los datos de ahí, pues eso también se puede hacer. Y también se puede usar como una herramienta colaborativa, es decir, no necesito hacerlo solito, sino que lo puedo trabajar en conjunto con otras personas y a nivel mundial. Tipo, por ejemplo, investigaciones como esta famosa de Panama Papers y tal, se lograron con herramientas de este tipo, ¿vale? Todavía para cuando se hizo esto no existía, pero empezaba un poco a gestarse y esta se construyó un poco la idea de aquello. Si ustedes entran por primera vez al sitio, les va a decir, bueno, ahí el botoncito para Get Started, para que empiecen. No se preocupen que algunas cosas están en inglés porque no han traducido todo, pero bueno, si ustedes están en Chrome o en cualquiera de estos, pueden ponerle que les traduzca la interfaz, les va a traducir, no pasa nada. Y la primera vez les va a pedir que pidan ustedes el full access, el acceso completo al sistema, ¿vale? ¿Qué es lo que les va a pedir a cambio? Pues nada más algunos datos personales, como siempre. Como su nombre y su correo electrónico y tal, pero bueno, básicamente lo que permite es el acceso a estas herramientas. Esta, junto con otras herramientas, forma parte de una que se llama la iniciativa Google News Initiative, que tiene un portal específico con herramientas para periodistas. Estas son las que tienen que ver con IA, tiene otras que no necesariamente son de IA, pero que también son útiles, una para fact-checking y otras cosas que pueden ser de utilidad. Es más, tiene otras que son para, por ejemplo, para aquellos que son perseguidos o que pues, no los dejan publicar lo que necesitan. Tiene también algunas cuestiones que les permiten como mejorar su seguridad en línea en ese sentido. Entonces creo que es interesante. Y bueno, ahí no necesita ser por fuerza periodista, puede ser investigador o puede ser alguien que trabaja en áreas de comunicación o puede ser estudiante de periodismo. O sea, no necesitas necesariamente ser periodista para tener esto. Eventualmente te pregunta que para qué medio trabajas, pero puedes brincarte la pregunta y ya, no pasa nada. Otra de las características que tiene este sistema es que no comparte los datos, o sea, lo que tú subas de documentos lo deja ahí guardado, es decir, no se comparte con otros a menos de que tú lo quieras compartir. Hay colecciones que se han vuelto públicas, ahorita vamos a ver con el caso de Conectas. Hay algunas de estas colecciones que se han hecho públicas, pero no necesariamente lo tienes que compartir, lo puedes dejar solo para ti porque pues, se piensa también que puedes estar trabajando en una pieza periodística que puede ser como delicada. Bien, vamos a... Tiene una primera parte, ya que están adentro. Les digo, ahorita no les voy a, pues así a que se metan ni nada, nada más igual pues, échenle una notita. De todas maneras voy a pedir que después les compartan la presentación por si quieren seguirla en casa. Pero bueno, aquí lo que tienen que ver es que una de las opciones que tiene arriba dice mi lugar de trabajo, que ahorita les voy a enseñar es donde se generan sus colecciones, pero tiene una pestañita que se llama explorar.
Porque es así, si yo no tengo idea de cómo lo podría yo usar, puedo ver cómo periodistas profesionales a nivel mundial lo están ocupando. Entonces, esto era lo que les decía, hay colecciones que grupos de periodistas están compartiendo con otros, y en este caso yo les recomiendo meterse, digamos, por afinidad un poco regional, meterse en la opción de Conectas, que es la opción que yo escogí como ejemplo para acá, porque como pueden ver hay de todo el mundo. Entonces en la de Conectas, por ejemplo, tiene que es una colección sobre contratos de la Guardia Nacional en México. Lo que quiero que vean aquí es que ellos ya los subieron, son todos estos PDFs. Estos PDFs ya tienen unas etiquetas que les pusieron por años, que están aquí, etiquetadas por año, pero esas etiquetas ustedes pueden etiquetarlo con lo que necesiten para darle sentido a los materiales. Estas etiquetas, sí son manuales, y ahorita les voy a enseñar que no necesariamente hay que hacerlo así, se puede hacer de muchas maneras. Ellos lo hicieron así, pero estas sí son manuales, pero todas estas otras de acá y más son automatizadas. Entonces cada vez que aparece un nombre, lo va a generar o lo va a asociar a una etiqueta, y en este caso, por ejemplo, son etiquetas de personas, de nombres de personas, pero también hay etiquetas por organizaciones, ¿vale? Y esto lo que les permite es que ustedes puedan hacer búsquedas muy específicas, es decir, a ver, de toda esta pila de documentos, ¿dónde son los documentos donde se habla de tal cosa? ¿No? ¿Dónde se habla del Tren Maya? ¿Dónde se habla de lo que sea? Eso lo pueden encontrar directamente aquí, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo, hay muchos más, pero la idea es que se metan, que les pique la cosquilla y se metan a ver qué otras cositas aparecen. Hay muchas cosas sobre todo gobierno federal. Y les decía yo que estuve haciendo mis ejercicios para el tema de la entrega-recepción. Bueno, pues aquí está mi pila de 137 documentos firmados con mi firma. Y aquí me salen los nombres. Ahora, ¿qué pasó aquí en particular a mí? Que los nombres me salen mal etiquetados. Por ejemplo, mi nombre aparece con mi primer nombre y con mi apellido materno. Ahí no me está considerando mi apellido paterno, o sea, lo que hace es que dice, a la usanza gringa, último apellido, ese es el apellido, y primer nombre, ese es el nombre. Todo lo que está en medio son middle names y no me interesa, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que haber pasado ahí? Pues normalmente que la entidad se apellidara, por ejemplo, Hernández-Levy, que pasa mucho en Estados Unidos y tal, ¿no? Esto yo creo que eventualmente lo irán resolviendo, pero bueno, por lo pronto pasa esto con todos estos. Acá están entidades, ¿no? Y lo que les quería mostrar de esta diapositiva en particular es que en esta, como estos documentos sí vienen las fechas muy específicas, pues son oficios, cartas y demás que se emitieron, viene la fecha siempre. Entonces yo aquí sí puedo buscar por fechas que están mencionadas en los documentos, ¿sale? Ahí sí, automáticamente yo no tengo que estar etiquetando uno por uno. Ok, vamos. Este es un ejemplo de transcripción. Esta es una entrevista que le hice a Angélica Lares, del Taller del Chucho, antes de que fueran famosos. Bueno, le hice una entrevista y esta es la transcripción de la entrevista que estuvimos trabajando con ella. Aquí lo que quiero que vean es que tiene esta parte de abajo donde pueden ponerle play e ir escuchando, incluso se van insertando entre cachos de la conversación, se van insertando pues, el punto donde va el audio, y ustedes esto lo pueden editar si la transcripción automática falló en algo, porque pasa, por ejemplo, cuando yo digo UAM, luego no me entiende y entonces piensa que dije güey u otra cosa, ¿no? Y entonces me pone lo que se le ocurre. Entonces, bueno, tal vez algunas cosas hay que ajustarlas, pero ya es mucho menos y esto se hace también automático y rápido. Y esto va a permitir que yo, en este conjunto de información, pueda buscar cosas. ¿Cuál es la práctica que yo les recomiendo para esta primera parte? Bueno, pues primero que accedan al Pinpoint, que pidan el servicio, tal. Les digo, todo es gratis, no tienen que pagar nada, es simplemente registrarse. Y ya una vez que estén adentro, pues que chequen una colección de su interés, que establezcan una pregunta que podrían responder con la información disponible y que filtren los contenidos, hagan búsquedas y bueno, y puedan ver pues si dentro de lo que encuentran cosas que les ayuden a responder esta duda. Recuerden que todo esto que tiene que ver con grandes volúmenes de información, esto que le llaman también periodismo de datos, tiene mucho que ver en contar historias. Es contar historias, pero son historias que al inicio las ves de lejos y parece que no existen, pero una vez que empiezas a conectar los puntos, y por eso se llama pinpoint, una vez que empiezas a conectar los puntos, te das cuenta que hay una historia detrás de la contabilidad de algo o de una serie de oficios que se mandaron a tal, etcétera, etcétera, ¿vale?
solo tú le das acceso a la gente. O sea, la gente no puede entrar a menos de que tú lo compartas. Si lo compartas públicamente, ahí no hay, o sea, ahí tú ya sabes que todos los que estén en el sistema pueden verlo. No, solamente, o sea, si tú quieres controlar quién lo ve, lo que tienes que hacer es mantenerla como cerrada y solamente compartirla a la persona específica o personas específicas que tú les quieres compartir. Bien, pues bueno, esta es la propuesta, ¿vale? Entonces ahí nada más pues, quédense con eso. Y ahora me voy con la parte de crear la colección. Ya vimos los ejemplos, que son los ejemplos que alguien quiso compartir y que pues ahí están. Y además ustedes mismos, la parte que es muy buena de eso, es que como esas colecciones ya están anotadas, o sea, ya alguien trabajó sobre ellas, si ustedes su trabajo de investigación tiene que ver con esos temas, pues ustedes pueden trabajar sobre el trabajo que ya avanzaron otros, es decir, no tienen por qué volver a trabajar esos documentos, digo, a menos de que no confíen mucho en esos compañeros que trabajaron esos materiales, pero si confían en ellos, ya ustedes pueden ponerse en hombros de gigantes y seguir adelante, ¿vale? Para crear una colección, estando en la opción de mi lugar de trabajo, pues ponen que quieren hacer una nueva colección privada y ahí les va a pedir que agreguen documentos. Como pueden ver, son documentos de varios tipos, o sea, van imágenes, van documentos en PDF, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se puede subir desde la computadora o desde el Google Drive, ¿vale? Una vez que subo los documentos, yo ahí no tengo que hacer gran cosa, aunque se recomienda. Aquí abajo les puse un documentito de Conectas, que dice cómo usar Pinpoint sin fracasar en el intento. Ellos tienen ya ahorita, como les enseñé, tienen como mucha experiencia usando la herramienta. Son de la gente que más ha estado, digamos, en la región usando esta herramienta. Y una de las cuestiones que ellos dicen, por ejemplo, es que tengas en cuenta que a la hora de organizar tus documentos, el sistema los va a organizar siempre por orden alfabético. Entonces, dependiendo del volumen de las cosas, algunos conviene que los vayas pensando que la nomenclatura va en orden alfabético, para que tú ya desde el nombre del archivo le puedas dar cierto sentido, antes todavía de que lo alimentes al sistema. Algunas cuestiones que hay que considerar: el tamaño de los archivos en PDF, hasta ahorita el máximo del tamaño es 1 GB, en audio y video es de 8 GB o de 2 horas, lo que pase primero. En el caso de las imágenes, documentos de Microsoft y textos sin formato, el máximo es de 10 MB. Los PDF mayores a 500 MB se dividen en varios documentos de manera automática, se te los va trozando para hacerlos más chiquitos. Y si el PDF tiene poco peso, pero muchas páginas, también se divide, ¿vale? Son cosas que ahorita es la manera en la que funciona, pero bueno, hay que tenerlo considerado, porque si ustedes decían, aquí tengo mi video 4K tal que voy a subir, pues si es demasiado grande tal vez no, ¿ok? Habría que hacer ahí algunas conversiones. Y aquí les queda el vínculo que les digo, está larguito, pero es lo que es, que tiene más recomendaciones sobre, ya en el uso, cuestiones que pueden ser útiles para esto. La tercera práctica es que creen su colección, o sea, ya están ahí, ya vieron cómo se hacen las colecciones, hagan la suya, suban sus archivos y miren los datos que se obtienen, qué les pone de etiquetas, qué etiqueta, qué nombres etiqueta. A veces son cosas que son muy interesantes. Ustedes suben, por ejemplo, los boletines que han generado para la gente que está en áreas de comunicación. Si ustedes subieran los boletines, podrían empezar a ver la recurrencia de nombres de personas o la recurrencia de nomenclatura de entidades a las que ustedes están constantemente hablando. Entonces ya nada más por cuestiones de puros números, o sea, de puro hirviendo, empiezas a ver cuál es la importancia que le estás dando a una cuestión y a otra, ¿no? De hecho, por ahí alguien subió las mañaneras de López Obrador durante un periodo, y ahí solamente los números empiezas a ver dónde está el énfasis de ciertas palabras, ¿no? Entonces es interesantísimo, porque ahí puedes ver, ustedes saben, en términos de comunicación, que el número de veces que repitas una palabra es la importancia que tiene dentro de una idea. Hay un tema ahí de repetición importante. Corre búsquedas. Bueno, ya una vez que tienes tus datos, pues corre algunas búsquedas. Esto funciona igual que el buscador de Google, nada más que ahí solo en esa colección pueden hacer algunas búsquedas y ver qué es lo que obtienen, ¿vale? Vámonos a lo que sigue. Pero aquí esas se las dejo, estas de Pinpoint se las dejo de tarea, porque les digo, esto estaba más práctico en la compu, en el celular, entrar en esa. No, ya. En eso se complica un poquito, ¿vale? Ahora,
decía yo para el tema del que estoy usando yo para los oficios, pero que en realidad se podría usar para aquello de que de repente, a ver, me vas a sacar de todas estas tablas el dato, la variable fulana y el dato de cada variable. Y entonces de repente te dicen, pero quiero el de esta de aquí, esta de acá y esta de acá. Y tú así de... Entonces tendrías tú que manualmente revisar eso y estar checando uno por uno y sacar el datito y mano. Bueno, esto lo que permite es que ustedes metan un conjunto de datos, bueno, un conjunto de documentos. Ahí les va a pedir, tienen que hacer clic en la opción que dice Extract Structured Data, o extraer datos estructurados. Es una opción beta, pero bueno, pues está entre las cosas que ya, ahora desde que ustedes entren ya les va a dar la opción. Y después, ya que entran ahí, lo primero que les va a decir es esto, les va a decir, bueno, ¿quieres primero ver cómo funciona? Entonces te da esta opción para que veas un video donde te explican cómo funciona, cómo es la función. Y luego ya si estás muy sabido, le pones empieza. Y entonces aquí, por ejemplo, hay varias opciones. Tienes la opción de valor, la opción de secciones repetidas, tablas y encabezado y pie. Pasa que luego, sobre todo nos pasa a nosotros con los documentos que tienen hoja membretada o tal, que de repente el sistema podría empezar a buscar información en los encabezados y en los pies. Entonces esa información no me interesa, no agarres de ahí. Entonces tú le puedes decir, esto es un encabezado, esto es un pie, eso no lo consideres dentro de lo que vas a buscar. Entonces ese es para que sepan esta parte de header footer, porque esa no la voy a explicar aparte. Ahora, en esta parte de valor lo que haces es que tú le agarras y le dices, coge este valor que es Afganistán, y normalmente de manera automática te coge a qué se refiere eso, ¿no? Por ejemplo, aquí Afganistán es el reporte o sea, es el país al que corresponde este reporte. Kabul es la capital, y como cada uno de los documentos ya tiene esos mismos datos, pues te van a ir apareciendo aquí del resto de documentos, te va a generar esta tabla con esos datos que tú ya le dijiste que extraiga, ¿sale? Ahora, una vez que ya tienes todos los datos, ya nada más le pones aquí extraer, y lo que te va a hacer es un documento que se llama CSV, que es pues, básicamente una tabla, que pueden leer con Excel, con esos datos ya extraídos sin mayor esfuerzo, ¿vale? O sea, es así como digo, el problema nada más es hacer lo que le llaman tu golden document, que este es el golden document, que es el documento base, el modelo, de donde le dices, esta es la información que necesito que saques y está en estos lugares, pero más allá de esa talachita que tienes que hacer la primera vez, pues ya lo aplica al resto. Entonces, esta es una de las funciones. La otra función tiene que ver con la sección repetida. Y aquí en la sección repetida lo que hace es que escoge, si tú tienes como varias, como aquí que tienes varias tablas, coges la primera y le dices qué información necesitas de esa primera, y después le vas a ir diciendo, aquí ya no aparece, pero le vas a ir diciendo que repita con todas las demás, y entonces ya va a tomar la estructura de la primera. Aquí es cuando es la misma estructura dentro de un mismo documento. La otra es cuando es una estructura que se repite en varios documentos, ¿vale? Esa es un poco la diferencia entre uno y otro. Y también puedes jalar tablas de manera directa. Le dices, esto es una tabla, échamela, ¿no? Todas las tablas que aparezcan por acá, vémelas echando. Sí. Va. Puedes pedirle que incluya o no el encabezado, y les digo nuevamente, genera esto. Ahora, ¿funciona esto solo para periodistas? Pues no, esto funciona también para investigación académica. Lo único es que lo ponen particularmente para el uso de periodistas porque, digamos, es como el énfasis que le quieren dar, pero la verdad es que yo le he enseñado estas herramientas a muchos de los colegas investigadores y dicen, son horas de trabajo que bien se resuelven en pocos minutos. Vamos entonces. Ahora, hay una función que es esta función que les platicaban hace rato de preguntarle a un documento, ¿no? De hacer preguntas dentro de un mismo documento, ya con inteligencia artificial generativa. Esta apenas la van a lanzar, ahorita está en un beta privado, beta cerrado, pero esta en teoría se tiene que incorporar en los próximos meses como parte de los servicios de este Google Pinpoint, de tal manera que puedan ustedes agarrar cualquiera de los documentos de su colección y hacer preguntas directas o pedirle que te resuma o que haga algo, que procese de alguna manera la información que viene en ese documento.
mientras que eso está, pueden usar esta herramienta. Esta herramienta tiene una versión gratis, que lo único es que está topada del número de cosas que puedes hacer al día, pero cada día se resetea, entonces puedes hacer unas un día, otras otro día, y no pasa nada. Métanse a esa dirección, si quieren, en sus celulares, si tienen la opción. Y aquí yo lo que les pediría es que, ya sea que le pongan un URL o jalen un archivo que a ustedes les interese, que TXT o lo que sea, que lo pongan. Y la idea es hacerle algunas preguntas. ¿Cómo se ve ya cuando está adentro? Yo, por ejemplo, le metí que era uno que yo trabajé sobre un contenido sintético del modelo universitario. Y aquí es donde me da la opción de hacer preguntas. Si lo hacen en el celular, no van a ver el objeto, sino nada más les va a aparecer el puro chatecito. Pero le pueden hacer preguntas y les va a contestar. Ahora, ¿cuál es la parte padre de esto? Que cuando les va diciendo cosas sobre el documento, también les va diciendo en qué página está. Y no recuerdo si en este en específico, pero casi todas las herramientas de este tipo, incluso si tú le haces clic a la respuesta, te enseña dónde está dentro del documento lo que te está diciendo, ¿vale? Entonces, creo que en esta no, pero en la de Google sí va a ser así. Entonces, bueno, ¿qué les voy a pedir acá? Esta sí la pueden hacer. Vamos a darnos 5 minutos para hacerla, un poquito menos. Entren a chatpdf.com, suban, o si no lo suben, cojan un vínculo de cualquier archivo de este tipo que tengan en línea y hagan un par de preguntas y a ver qué sale, ¿vale? Vamos a tomarnos unos 4 minutitos para esto y ya casi terminamos. Entonces, al agregar el documento, me marca tres preguntas básicas: la ubicación exacta de los requisitos encargados de la licitación, los requisitos para participar en el procedimiento y el plazo límite para presentar las propuestas económicas. En este caso, yo le pregunté cuáles son los servicios necesitados en estos documentos y me da un contexto de pruebas hidrostáticas, refacciones de sector, sin revisar todo el documento. ¿Sí coincide? Sí, claro que sí coincide, yo hice el documento, por eso me lo sé de memoria. Ah, muy bien. Bueno, pues ya vimos ahí alguna pequeña función por ahí. A ver, de este lado, ¿cómo te fue? Me lo sé de memoria, yo lo hice. No suelten tarjetas de crédito, no. Eso no. No, eso no. A ver, espera. Es que ¿por qué no les aparece la opción de hacer nada más el orden? Espérame. Es que en computadora es diferente. Pero a ver, mira, ya estás signing. A ver, vamos a ponle el documento y ahorita lo checamos. Sube ahí el documento porque dice que ya estás dicen logueado, suena horroroso eso. No se dice logueado, se dice registrado. ¿Alguien más? Ok. Vamos a seguir. Última herramienta. Esta también va a ser, yo creo que para que la chequen ahorita que les estén comiendo. Ya que se vayan de comer. Vamos a ver esta última herramienta y con esto termino. La última herramienta se llama Tipware y esta es la dirección. Quieren tomar ahí fotito tal. Básicamente lo que hacen es que ustedes pueden poner una URL o subir un archivo de video. Este es para video en específico. Que ustedes primero háganlo con uno que ustedes saben que es deepfake. Deepfake, para los que no lo tienen tan claro, es básicamente un video que parece que es real de una persona haciendo algo que normalmente no haría. Los más famosos videos de este tipo son uno de Obama por ahí, diciendo cosas que nunca diría y que luego sale que es un actor que hace una voz muy parecida a él, pero se ve diferente por otra manera. Hay otro muy conocido de este cuate que salió en todas las películas, ¿cómo se llamaba? Bueno, de un actor también muy famoso. Entonces hay esos que son clásicos, pero ustedes pueden encontrar ahorita en el tema electoral seguro más de uno que aparece. Súbanlo ahí y en teoría lo que hace esta herramienta es que utiliza ciertos algoritmos para identificar
estas pequeñas cosas que no todo el mundo identifica. Lo cierto es que todavía, y como tienen razón los que lo han dicho, todavía para la gente que trabaja con video y con tal, sigue siendo muy evidente. Me pasó a mí en la radio, les digo, nada más para cerrar esta anécdota, en la emisora me pasó que alguien nos mandó un audio para un promocional de alguna actividad académica y dijeron, ahí está, y ya yo lo locuteé y tal, y resulta que lo hicieron con una herramienta de texto a voz, ¿no? Entonces, pero la persona que está en continuidad, a pesar de que está acostumbrada a escuchar todos los audios de todos los anuncios que tenemos, no identificó que estaba hecho con inteligencia artificial. Pero sí se notaba, o sea, tiene ciertos detalles en el estrés de la voz y tal, que hace que se note, pero esta persona que trabaja con eso no lo identificó. Y pues básicamente, bueno, pues está la práctica que es pues hacer un ejercicio con eso, en la misma lógica, y pues ya, ¿cuál es para mí la conclusión de esto? La idea era darse una oportunidad después de toda esta mañana de información, de poner un poquito manos en la masa, ¿no? De ver qué es lo que hacen los sistemas, si yo le pongo esta información, qué obtengo de regreso, hacer pruebas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que, o sea, nadie les va a venir a contar qué es la inteligencia artificial y qué puede hacer por ustedes. Independientemente de tener toda la información sobre qué es y tal, la mejor manera de entenderla es usarla. Ahora, ¿sirve para hacer su trabajo? Pues sí, hay muchas cosas que puede hacer más breve, más rápido, que puede ayudarles a darles ideas, a crear cosas nuevas, a potenciar sus habilidades. ¿Los va a sustituir? Pues no necesariamente. No tendría por qué sustituirlos porque ustedes hacen una serie de tareas que esos sistemas todavía no hacen. Pero sí es muy importante conocerlas y probarlas para que ya una vez que las sepamos qué tipo de resultados podemos obtener. Esto es lo mismo, les digo, que cuando tienen un asistente o alguien que los apoya o un colaborador. Ya que sabes qué te puede dar, entonces ya sabes qué le puedes pedir y cómo pedírselo para que te lo dé. Y con esto pues concluimos. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Un tiempo muy breve, siempre un taller en esta condición es complejo, pero bueno, yo espero que esta información sea de valor para ustedes. Y de todas maneras, por favor, ahí están mis datos de contacto. Si tienen dudas o quieren mayores elementos, también por ahí tengo disponible un portal que tiene más de 5,000 herramientas de inteligencia artificial ordenadas por tipo de inteligencia. Si alguien la quiere, escríbame y yo le mando. Ahí, si ponen en el QR, aparecen todas mis opciones ¿cómo se llama? De redes sociales y tal. Si no, si les da pereza, pues el correo electrónico, ¿vale? Pues bueno, muchas gracias y pues que tengan muy buena tarde, buen provecho. Y ahorita paso con los que les estaba cobrando, no vayan a pagar. Muchísimas gracias al maestro Bruno Salvador Hernández Levy por habernos compartido todas estas herramientas de la inteligencia artificial. Y una disculpa porque nos tenemos prácticamente que retirar de este salón porque va a iniciar ahorita a las 3 un foro de género y salud. Entonces, eso es lo que nos está limitando.